Llévate Radio Calvía a casa. Escucha nuestros programas a la carta a través del Facebook de Radio Calvía FM y descárgate tus espacios favoritos. Sintoniza Calvía 107.4 FM. 10:32 de la mañana, seguimos aquí en directo en la 107.4 y hoy es tiempo para nuestra asesoría jurídica. Hasta ahora, por ello saludamos en nuestros estudios al abogado y economista del despacho de abogados Moya y Emery, Nicolás Emery. Muy buenos días, ¿cómo estás? Hola, buenos días, Alejandro. ¿Todo bien por aquí? ¿Y tú? Muy bien, con ganas de que nos cuentes, nos sigas desgranando las claves, los detalles de esta declaración de la renta, de esta campaña de la declaración de la renta del año 2020 que acaba de empezar. Bueno, vamos a hacer un pequeño repaso a lo que se viene comunicando, hablando en los medios de comunicación sobre todo el tema del ingreso mínimo vital, cómo afectan la renta, las novedades que hay pocas en renta, a efectos de la gente que está, los trabajadores que han estado en ERTE. Vamos a intentar hacer un pequeño resumen de todo esto durante este media hora que tenemos. Esas son las principales novedades, ¿verdad?, que presenta este año la declaración de la renta. Bueno, la principal novedad y una sorpresa es que todas aquellas personas que hayan cobrado, o las familias que hayan cobrado el ingreso mínimo vital, digamos, íntegramente todos tienen que hacer la declaración de renta, independientemente del volumen de ingresos. Claro, nos vamos a encontrar que niños con 14 o 15 años que no tienen la obligación de hacer renta, pues en un momento dado pueden estar obligados a hacer la declaración de renta. Por lo tanto, que se bajen el borrador de que está disponible en la página web de Hacienda y por lo tanto que averigüen qué es lo que se le ha imputado, qué es lo que hay que poner en la declaración de renta, porque si no se pueden llevar una sorpresa, una sanción simple que va entre los 30 y los 150 euros. Por lo tanto, por cobrar un extra y no estar vigilante a las obligaciones tributarias, se puede encontrar con una sorpresa de aquí 2 o 3 años que ni se acordarán de lo que le están hablando, porque a lo mejor ya están en otra situación y están cobrando y digo, bueno, fueron aquellos ayudas que me dieron y claro, y siempre que se recibe una carta de la agencia tributaria, sea quien sea, pues siempre se asusta. Siempre lo trataremos en detalle, pero esos adolescentes de 14-15 años van incluidos en la unidad familiar, ¿verdad?, a la hora de hacer la renta. Sí, pero es lo que digo, es que o puede optar la persona a hacer la declaración, el cabeza de familia, pueden optar a hacer la declaración de renta conjuntamente con el resto de los miembros de la unidad familiar. Tiene que imputar individualmente cada uno lo que ha recibido, y también tienen la opción de que, porque a lo mejor alguno de los miembros de la unidad familiar durante el transcurso del año ha salido de la obligación de tener derecho a la renta mínima y tener que hacer la declaración de renta porque ha estado trabajando en otro sitio y tenga otros ingresos. Claro, y esto obligará a verificar cuál es la mejor situación, si hacerla conjunta, hacerla separada, y si la mejor opción es hacerla separada, pues arrastrar a todos los otros miembros de la unidad familiar que tendrán que hacer la declaración de renta de forma individual. Lo que está bastante claro es que en la guía que tiene la agencia tributaria al efecto en su página web es que cada miembro de la unidad familiar deberá indicar el importe que ha percibido por esta renta. Muy bien, vamos a hablar de la campaña de la renta 2020, porque acaba de empezar. ¿Cuáles van a ser los plazos? ¿Cuál es el calendario que ha establecido la agencia tributaria? Bueno, el calendario, empezó la semana pasada. Empezó el 23 de marzo, que podíamos bajar desde la página web de la agencia tributaria el borrador. El día 7 de abril ya se podía empezar a presentar las declaraciones de renta a aquellas personas que solamente tuvieran rentas de trabajo y que podían confirmar el borrador. A partir del 1 de mayo o el 2 de mayo, porque el 1 de mayo es fiesta, a partir del 2 de mayo, pues el resto de los contribuyentes podremos presentar nuestra declaración de renta hasta el 30 de junio. Si queremos domiciliar el pago de una forma sin tener que acudir al banco, tendremos plazo hasta el 25 de junio, 5 días antes, que podemos hacer solicitar la domiciliación. Y hay que recordar que también cabe la posibilidad, como cada año, de fraccionar el pago. Un primer pago para el día 30, que supone el 60% del pago de la renta, y el 5 de noviembre se paga el 40% restante.
Otra novedad que hay, que salió publicado, creo recordar el 7 o el 8 bueno, la semana pasada, es que aquellos trabajadores que estuviesen en ERTE y tuvieran que hacer la declaración de renta y supongan que también tengan que pagar, pues se ha habilitado una instrucción por parte de la agencia tributaria que autoriza a que estas personas puedan fraccionar el pago durante hasta el año. Creo que son cinco plazos que pueden pedir, sin intereses y sin ningún tipo de recargo. Por lo tanto, aquello que estábamos hablando durante todo el tiempo, que había que hacer la hucha, pues aquellos que no hayan hecho la hucha o también la hayan hecho y opten por cuando presenten la declaración de renta solicitar el fraccionamiento del pago, pues se van a ver aliviados un poquito sus finanzas durante este año. Alguna respuesta se ha tenido por parte de la administración en este aspecto. Aunque solo sea a través de la facilidad de pago, que para muchas familias no será poca cosa. ¿Por qué es diferente este año la declaración de la renta para esas personas que han cobrado un ERTE? Vamos a ver, la renta básicamente es igual. No ha habido muchas novedades. Digamos, la única novedad que nos podemos encontrar es que la mayoría de la gente que solamente tenían un pagador, que era su empresa, y después el SEPE, pero por los plazos y por los importes no llegaban a la obligación de hacer la declaración, pues este año la gran novedad es que el SEPE figura como empresa y si sumamos la retribución, en la mayoría de los casos, la retribución que se puede haber percibido del SEPE y de la empresa, estamos superando los 14.000 euros de que es la barrera cuando no hay que pagar ninguna cantidad haciendo. O sea que los primeros 14.000 euros con las bonificaciones, las reducciones que hay, pues están exentos de tributación. Todo lo que sobrepase de los 14.000, pues empieza a pagar. Está la norma de que si cobras 14.000 y de un perceptor y 1.500 de otro, estás en una situación que tienes la obligación de hacer la declaración de renta. Esto principalmente es la gran novedad. No es una novedad tributaria, sí es una novedad respecto a que a lo mejor hay cerca de 700.000 personas que no habiendo hecho la declaración de renta en años anteriores, pues este año tendrán la obligación de hacerlo. Por lo tanto, la agencia tributaria desde ahora hasta el 1 de mayo, que es cuando empiezan a hacer la cita previa, pues se van a encontrar que con los 420.000 personas que han cobrado el ingreso mínimo, más unos 800.000 personas que tienen que hacer la declaración de renta por culpa por la situación del ERTE, pues se les va a incrementar bastante el trabajo durante estos 2 meses de mayo y junio, que es el plazo que tienen ellos para hacer la declaración de renta. Todo el trabajo que tuvisteis los asesores y gestores el año pasado por culpa de los ERTE lo van a tener ahora los gestores de la agencia tributaria. Bueno, esperemos que no les vaya como el SEPE. Digamos que el SEPE ha tenido muchos problemas que también tendríamos que hablar un poquito de este tema, y es que el SEPE ha tenido pues mucho trabajo, digamos, ha tenido problemas informáticos. Hace un principio de mes, creo recordar, que tuvo un ataque cibernético de estos que les han borrado y un hackeo, y veremos cómo les afecta a la gente a la hora de tenerlos, de cobrar, y además de hacer la declaración de renta. Nos encontramos que en el SEPE, habiendo pagado de más a algunos trabajadores el año pasado, o no algunos, sino a la gran mayoría, estas personas que no les han pedido la devolución todavía de estas cantidades, pues es aconsejable que esperen al mes de junio a hacer la declaración de renta, que es de alguna manera cuando la autoridad tributaria de por lo menos de las Islas Baleares ha comentado que en esta fecha ya tenían que haber estado todos los regularizados, todos los pagos de exceso del SEPE, para que se pueda hacer la declaración correctamente. Por lo tanto, consejo, cuando recibamos el borrador o cuando lo bajemos, comprobar si los números son los reales, que es lo que yo tenía que haber declarado, sí o no. Verificar si hemos cobrado de más del SEPE, he cobrado de más, ponernos en contacto con el SEPE. Oye, págame, modifícame o
te devuelvo, también se puede devolver fraccionadamente, te devuelvo lo que he cobrado de más. ¿Por qué? Porque las declaraciones complementarias solamente puedes pedir pagar de más. O sea, que no puedes hacer una declaración complementaria diciendo, no, es que ahora mi renta era inferior y devuélveme. Digamos, esto no se puede hacer. Solamente se puede hacer declaraciones complementarias pagando más. Esto quiere decir que si declaramos de más, difícilmente vamos a poder recuperar este pequeño impuesto que paguemos de más por culpa de haber cobrado doble en el SEPE. Hay que ser consciente de que todo el mundo sabe si han cobrado de más en el SEPE, o sea que esto, que sean responsables. Eso digo, sobre todo lo sabe el SEPE. Tarde o temprano el SEPE lo va a saber, así que la pillería española en este caso no juega. Exactamente. Después hay una serie de cosas que tenemos que tener en cuenta, que por ejemplo, hasta hace poco, digamos, hay reinversiones, digamos, entrando un poquito en el tema de las deducciones. Está la famosa reinversión de vivienda habitual, que hasta hace cosa de unos cuantos meses, si tú reinvertías en una casa que estaba en construcción, digamos, si no tenías el final de obra y te pasabas los 2 años de plazo para hacer la reinversión, pues no te permitían deducirte la reinversión. Por lo tanto, esto sí ha cambiado. Digamos, hay una sentencia del Tribunal Supremo de este año donde dice, si has pagado importes a cuenta de una casa en construcción, tienes derecho a la exención por reinversión. Es muy importante porque una de las causas que mucha gente perdía esta deducción es que cuando hacía una reinversión en un piso en construcción, no se cumplían los plazos por parte de la constructora y perdían la deducción que tenían derecho. A partir de eso, el Tribunal Supremo pues recientemente lo ha despejado esta duda, y que es un alivio para mucha gente pues que querían mejorar la casa o que le había crecido la familia. Dice, bueno, tengo mi casita, cojo el dinero, lo invierto en una nueva, obtengo una hipoteca, y después se encontraban que como no le daban el piso en plazo, pues perdían este derecho. ¿Y de esa deducción ya nos podemos bonificar ahora mismo en la propia declaración de la renta? Sí, 2020, ¿no? Esto para este año. Es de una de las principales novedades que, digamos, si hacemos un escandallo de todas las declaraciones que hacemos, cuáles son las deducciones estrella o los beneficios estrella, pues la reinversión vivienda habitual es una de ellas y es bastante importante. Abrimos el melón, si te parece, del ingreso mínimo vital. Bueno, chuta. ¿Qué supone? Que las personas que han recibido ese ingreso mínimo vital van a tener que hacer la declaración de la renta sí o sí. Cuéntanos. Sí. Bueno, a ver, como te he comentado antes, pues cuando el día 1 de mayo, pues como es de suponer que estas personas son personas que carecen de unos ingresos, pues van a llamar a pedir cita previa en Hacienda, se van a ir allá a Hacienda con su cita, tendrán que esperar a lo mejor media hora, una hora para que las atiendan y le hacen la declaración de renta, y no deja de ser una declaración puramente estadístico, porque no la renta mínima vital está exento. O sea, por tanto, es un tema de perder el tiempo, de ir allá, o si eres un manitas y te atreves a hacer la declaración de renta y con la informática y tal, es lo único que tienes que declararlo a efectos. No sé con qué objetivo la estadística de que la gente tenga que presentar la declaración de renta, si ya la información ya la puede obtener la agencia tributaria directamente de la Seguridad Social. No, yo no le veo el motivo principal para que se tenga la necesidad de presentar esta declaración. Es lo único, nada más. Un tema estadístico simplemente. Simplemente estadístico. De hecho, en la guía de la agencia tributaria te lo pone así. Dice, a menos se tiene que presentar la declaración de renta a efectos estadísticos, nada más. Es a efectos estadísticos, pero están obligados a presentarla. Sí. ¿Qué pasa si no la presentan? Pues sanción simple, entre 75 y 150 euros. ¿Qué pasa si no recibe la sanción? Como tienen habilitado el buzón electrónico, lo recibirás por buzón electrónico, no lo abres, pues las consecuencias de no pagar una sanción: recargo de premio,
pérdida de bonificación que tienes derecho cuando aceptas una sanción. Por lo tanto, un calvario para recibir cartas y cartas y cartas y sin ningún sentido, y pagar la sanción. Y sobre todo para familias o núcleos familiares, en este caso, que normalmente para recibir el ingreso mínimo vital están en situación de vulnerabilidad. Tienen poco nivel, digamos, económico, y es que le doy las vueltas. Cuando lo leía no me lo podía creer. Digo, vamos a ver, se está quejando mucho la agencia, la administración, que tiene mucho trabajo, pues ahora más trabajo todavía, cuando con el cruce de información se podría tener. O sea que no tiene mucho recorrido en la declaración de renta, para mí, desde mi punto de vista, y teniendo en cuenta la cantidad de rentas que hacemos cada año, de que obliguen a estas personas a hacer su declaración. Tendríamos que concentrarnos más en personas que están obligadas a hacer la declaración de renta y no lo hacen. Y este año van a estar obligadas también a hacer la declaración de renta, como decimos, las personas que hayan cobrado un ERTE como segundo pagador, pero no por tener dos pagadores. Esto es importante destacar. No pagamos por tener dos pagadores, sino porque superamos el umbral. Cuéntanos. No, o sea que hasta 22.000, si tienes un pagador hasta 22.000 euros, no tienes la obligación de presentar la declaración de renta, porque la empresa donde trabajas es la empresa que te tiene que calcular el importe que tienes que pagar y retenerte el importe correcto. Si no, pues ya la agencia tributaria, o bien si el trabajador no regulariza su situación, ya se encargará a ir a la empresa a que pague la diferencia de esta, si el trabajador no ha hecho su declaración de renta. Ahora bien, en este caso lo que hace la agencia tributaria es decir, sumar rentas. Tienes una renta del SEPE, tienes una renta de vivienda habitual, y supongamos que tengas un piso, o tengas un piso vivienda habitual, y tengas un piso, pues otro piso, pues todas estas rentas suman. Si superan el umbral de los 14.000 euros, pues ya tienes que pagar. O sea que el tema del SEPE no es que pagues más a la agencia tributaria, vienes a pagar exactamente lo mismo. Lo que pasa es que como no te han hecho la retención en origen, pues en este caso tienes que liquidar lo que no te han retenido. Lo hemos comentado bastantes veces, de que más o menos nosotros hemos hecho un cálculo de que una persona, camarero de piso, que es una profesión que está muy en la zona, pues pueden estar entre los 400 y los 500 euros de la broma que le va a tocar a la agencia pagar en la renta. ¿Qué puede pasar? También hay otra situación que también nos puede pasar, es que solamente hayamos cobrado del SEPE. Pues si solamente hemos cobrado del SEPE, no tendremos que hacer la declaración de renta por dos motivos. Difícilmente vamos a llegar a los 14.000 euros de mínimo que paga el 70. Tenemos el SEPE, porque tenemos un máximo que es cerca de 1.100 euros, y también el otro límite es el 70% de la base de cotización o del salario del trabajador. Por lo tanto, si solamente hemos cobrado del SEPE durante el año pasado, difícilmente vamos a llegar a los 14.000 y vamos a tener que pagar la declaración de renta. Independientemente, si el hipotético caso hubiese sobrepasado los 14.000, estaríamos en el límite de los 22.000 euros para tener que hacer la declaración de renta. Claro, porque el haber cobrado del SEPE, por un lado el paro, la prestación de desempleo, y por otro lado el ERTE, sigue siendo el mismo pagador. Es el mismo pagador, y es la misma retribución. O sea, no deja de ser el subsidio de desempleo. Lo que pasa es que este año, pues con otro nombre, porque se cobra por otro motivo, porque no hay trabajo y porque estamos con el contrato suspendido por algunos motivos, o reducido, porque también hay la situación que muchas empresas han optado por contratar al 50% de la plantilla. ¿Y qué pasa? Que 50% del salario de todo el año lo han cobrado del desempleo, y el otro 50% lo han cobrado de su empresa. Su empresa le habrán hecho bien las retenciones, el SEPE no, se suman y a pagar. Claro. De esto se hace mucha demagogia también, Nicolás, y lo sabrás, y hay mucha leyenda urbana de que con dos pagadores se paga más. No se paga más, se paga lo que toca. Se paga exactamente lo mismo. Por eso, digamos, cuando yo digo que hemos hecho los cálculos, digamos, de lo que cobras del SEPE a lo que cobras de tu empresa, es porque cuando yo incluyo la parte del SEPE, es que lo estoy incluyendo sin retención.
y que si lo comparo con lo que hubiese pagado solamente cobrando de la empresa, pues indudablemente ya me habrán retenido y habré cobrado menos durante el año. Por lo tanto, es una leyenda urbana que no es cierta. Los sindicatos, pues como siempre, haciendo mucho ruido. Lo que sí es digamos, aquellas personas que no han hecho nunca la declaración de renta, pues tendrán que moverse, o bien ir a la agencia tributaria, o bien venir a vernos a los de la zona, venir a vernos a nosotros al despacho, que muy amablemente les atenderemos para hacer la declaración de renta, o tendrán que, a través de la página web, pues bajar su borrador, verificarlo, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. La mayoría de las veces el borrador está bien, pero hay que tener en cuenta que muchas veces trae errores y es conveniente verificarlo y valorar si realmente está bien o no está bien el borrador de la agencia tributaria. ¿Y qué ocurre con las deducciones? Vamos a ver, las deducciones. Ahí no es propiamente una deducción, pero lo que sí se van a encontrar mucha gente, sobre todo las madres y los padres que tenían derecho a cobrar los 12.000 euros de ayuda por haber sido padres, pues se van a encontrar que el periodo que están en el SEPE, como no reúnen las condiciones, no lo van a poder cobrar. En este caso sí, en este caso sí va a haber una merma para el contribuyente, va a pagar más, porque en un momento determinado durante el año le habrán retenido bien, pero como tiene esta deducción o este beneficio de la agencia tributaria que le pagan por ser padres, pues al estar en el SEPE, pues no tendrá derecho a percibirlo. El resto de las deducciones, bonificaciones van a funcionar exactamente igual y sin ningún tipo de problema, o sea que se van a cobrar, se van a poder aplicar correctamente. Después hay otra situación, que es la situación de los trabajadores autónomos que hayan cobrado la ayuda a la cese de actividad. Hay una consulta vinculante de principios de año donde nos viene a decir que los plazos que hemos cobrado la ayuda al cese de actividad no nos podemos deducir como gasto en la actividad económica el autónomo, porque digamos es incompatible cobrar el cese de actividad y deducirte como gasto de actividad el seguro autónomo. Por lo tanto, también habrá que el que se haga la declaración de renta propia, pues que lo mire. Yo he cobrado pues marzo, abril, mayo y junio, que fue la primera tongada de que nos dio la administración. Estos meses no me puedo incluir como gasto el autónomo porque estoy cobrando la ayuda por otro lado. Esta ayuda no es un ingreso de actividad económica, sino es un rendimiento de trabajo. Tiene su deducción de los 2.000 euros, tiene otro tratamiento que la actividad económica, los rendimientos de actividad económica. Y en su declaración de renta tendrá que deducir este autónomo. Y si se ha acogido a la prórroga de junio y de septiembre, pues 3/4 de lo mismo. Tendrá que ajustar la declaración su declaración o su beneficio en la actividad económica en positivo el autónomo. Por lo tanto, no ha habido muchos cambios, pero sí se complica un poquito en temas formales más que de fondo. Hay que pensar, oye, este autónomo no me lo puedo decir. Claro, y tienes que tener un checklist. Y si no lo estás haciendo todos los días, pues estas pequeñas cosas se te pasan. Y después te viene, como siempre, la famosa paralela de la agencia tributaria diciendo, usted me ha pagado de menos, págamelo. Ha sido un error, entonces sanción. Y la sanción puede ser más o menos del 30%. Hay dos tipos de sanciones. Si es una sanción leve porque no llega a 3.000 euros de la cuota que has defraudado, creo que es el 15% lo que tienes que liquidar como sanción, digamos, con las reducciones y tal, más o menos. Y si es más, pues si es más de 3.000 con una sanción grave, estamos en torno al 32% de sanción. Que a toro pasado y 2 años por delante y que te venga con una sorpresa, pues a veces no gusta. Así es. Hay que ir con cuidado. Hay que ir con cuidado, como siempre, en esta declaración de la renta, en esta campaña de la renta. ¿Qué pasa con las amortizaciones de los rendimientos del capital inmobiliario, Nicolás?
¿A qué te refieres? Lo tenemos aquí en el guión que nos habéis, vale. en el que nos habéis mandado, la amortización de los rendimientos de capital inmobiliario. Vamos a ver, en el capital inmobiliario, pues claro, ¿qué ocurre? Esto es para las viviendas que están en alquiler. Que las viviendas que están en alquiler, pues tienen derecho a deducirse dos tipos de gastos. Los gastos que tengan una correlación directamente con el ingreso, y después, como tú tienes otro gasto, pero que este gasto no es un coste de aquel año, digamos que tiene la duración de la vida útil de la vivienda. ¿Qué ocurre? Que hasta ahora, pues si tenías la vivienda destinada íntegramente al alquiler y se te vaciaba, pues te podías deducir el 3% del valor de la construcción de la vivienda. Como gasto, es un gasto que no sale, digamos, como un gasto, digamos, tenías un beneficio. Ahora bien, en aquellos meses que lo has tenido vacío o no lo has utilizado, pues ha habido una regulación o una modificación este año vía consulta o vía alguna sentencia que dice que en el periodo que no estás deducido, que no está siendo utilizado para el alquiler de la casa, pues lo tienes que imputar como renta presunta y no te puedes deducir la amortización. Las amortizaciones pues son lo que son. Y después en el futuro, cuando tienes que vender la casa, pues todas estas amortizaciones que has deducido durante estos años, pues los tienes que devolver, siempre y cuando tienes la casa alquilada, los tienes que devolver cuando hagas la venta para el cálculo de la ganancia patrimonial. Muy bien, pues esos detalles también para las personas que tienen alquilada su vivienda o que en un momento puntual no la han tenido alquilada. Y los locales de negocio. También. Los locales de negocio, que los locales de negocio también traerá, digamos, creo que a principio del año pasado en principio del COVID era un tema, digamos, que se discutía mucho, tengo que cobrar el IVA, no tengo que cobrar el IVA. La reducción de renta es una condonación, es un beneficio, pues no, digamos, al final, digamos, en este aspecto creo que la agencia ha sacado también algunas resoluciones donde dice que si has hecho una bonificación, has hecho una reducción del alquiler durante estos años de COVID, estos meses de COVID, pues no tienes que declarar el íntegro de la renta. Si has hecho una bonificación, pues es como si hubieras cobrado menos de alquiler. Pero no estaba tan claro hasta hace poco. O sea que en principio la agencia tributaria siempre va a reparar ellos. Es decir, si tú haces un regalo, haces una reducción en el alquiler a tu inquilino, es problema tuyo. Es una donación para este señor y es un ingreso y es un gasto no deducible para ti. O sea que en el plazo COVID esto no es así. O sea que en el plazo COVID pues te puedes reducir, declarar menos tanto en IVA como en renta lo que tienes que declarar en la declaración de renta. Es importante también prestar atención a ello porque este año ha sido complicado en todos los aspectos, también para las personas que tienen un local comercial alquilado. ¿Cuál es el último consejo que dais desde Moya Emery a la hora de afrontar esta campaña de la renta? Bueno, yo para varios consejos. Primero, intentar revisar el borrador. Si se baja el borrador, revisar el borrador. Si está bien, se puede validar perfectamente. Las personas que han cobrado el ERTE y han cobrado de más, hasta que no hayan regularizado por parte de la agencia tributaria y por parte del SEPE los datos, que será como máximo el 15 de junio, por lo que nos han dicho en la agencia tributaria, no hagan la declaración de renta. Si tienen dudas o necesitan ayuda o cualquier cosa, estamos en la calle Córdoba, ahí al lado del líder, y les atendemos con mucho gusto y hacen la declaración de renta. Pidiendo cita previa no se va a perder más de 15 minutos en que le hagamos la declaración de renta, si son personas pues que en situación especial como son los trabajadores en ERTE, personas con el ingreso mínimo vital, pues son, básicamente en 15 minutos se puede haber hecho la declaración de renta y se puede haber entrado y salido. Muy bien, pues Nicolás Emery del despacho de abogados Moya y Emery, abogados y economistas, gracias como siempre y hasta la próxima. Hasta la próxima, muchas gracias. Hasta aquí llega también nuestra retransmisión a través de Facebook Live. Enseguida llegan los compañeros y compañeras de